¿Alguna vez has tenido un pensamiento fugaz, algo que realmente deseabas, y luego, como por arte de magia, aparece en tu vida? Un mensaje inesperado, una oportunidad soñada o esa persona que necesitabas en el momento perfecto. Eso no es casualidad, sino que es el increíble poder de la ley de la atracción trabajando para ti, incluso aunque no fueras consciente de ello. Simplemente porque así funciona, como si se tratara de una receta, seamos conscientes de ello o no, los resultados inevitablemente se manifestarán. Imagina esto, ¿qué pasaría si pudieras activar ese poder de forma intencional? Si pudieras dirigir tu mente y tu energía para atraer exactamente lo que quieres en la vida, en cualquier momento. Ya sea éxito, amor, abundancia o paz interior, todo está al alcance de tus manos. Lo único que necesitas es aprender a enfocar tu energía de la manera correcta. Por eso, en este video, te mostraré cómo convertir tus pensamientos en el motor de tus sueños. Descubrirás cómo tus ideas y emociones influyen en tu realidad, aprenderás a alinear tus deseos con tu vibración energética y, lo más emocionante, te daré ejercicios prácticos con los que puedes empezar a trabajar hoy mismo, para manifestar aquello que más anhelas, y si te comprometes a realizarlos, podrás empezar a ver cambios en menos de una semana. Y lo mejor de todo, es que esto no requiere herramientas externas ni habilidades especiales. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es desbloquear ese potencial y confiar en el proceso. Así que si estás listo para transformar tu vida, para tomar el control de tu destino y convertir tus sueños en realidad, quédate conmigo hasta el final de este video. Porque sí, la vida que deseas está más cerca de lo que crees. Vamos juntos a descubrir cómo manifestarla pronto. La ley de la atracción se basa en una idea simple pero poderosa: atraes a tu vida aquello en lo que enfocas tu energía. Es decir, tu vida es un reflejo directo de tus pensamientos y emociones. Es por esto que tus pensamientos, sentimientos y creencias actúan como imanes que moldean tu realidad. ¿Y si te dijera que tu vida es como un lienzo en el que solo tú puedes pintar? Es como si estuvieras sosteniendo un pincel, y cada pensamiento es una pincelada. Día a día, sin darte cuenta, estás pintando el lienzo de tu vida. Entonces pregúntate, ¿qué colores estás eligiendo? ¿Estás pintando un cuadro lleno de posibilidades, amor y gratitud? ¿O tu lienzo está lleno de dudas, miedo y escasez? Si constantemente piensas, no me alcanza el dinero, tu energía vibra en la carencia, y el universo responde con más escasez. Pero si cambias ese pensamiento por, tengo todo lo que necesito y mejores cosas vienen en camino, empezarás a atraer oportunidades que te acercan a la abundancia. Las oportunidades parecen llegar a tu vida de manera natural, un amigo te ofrece un nuevo proyecto, alguien te recomienda un libro que transforma tu perspectiva, o simplemente sientes más alegría en tu día a día. Funciona igual que una emisora de radio. Imagina que tu mente es como una emisora de radio. La frecuencia en la que te encuentres determina lo que recibes. Si transmites pensamientos positivos, llenos de amor y gratitud, atraerás situaciones y personas alineadas con esa energía. Pero si al contrario, te enfocas en lo negativo, en el miedo o la carencia, o en una situación incómoda, atraerás más de lo mismo. Pero la buena noticia es que tú puedes cambiar esa frecuencia. Si no te gusta lo que estás escuchando, no te quedas en esa estación, ¿verdad? Simplemente cambias la sintonía. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Cuando detectes que estás en una frecuencia de negatividad, pausa, respira, y elige conscientemente un pensamiento que te eleve, un pensamiento que te haga sonreír. Por ejemplo, en lugar de pensar, estoy agotado y mi día será difícil, cambia tu enfoque a algo como, hoy tengo la oportunidad de disfrutar de pequeños momentos de felicidad. Al principio puede parecer forzado, pero con práctica, te sorprenderás de cómo esos pequeños cambios empiezan a atraer una realidad más positiva. Recuerda que la clave está en tus emociones. Rhonda Byrne lo explica maravillosamente: el amor es la frecuencia más alta y poderosa que puedes emitir. Cuando sientes amor, gratitud o entusiasmo, estás literalmente reprogramando tu realidad para atraer más de lo mismo. Y si alguna vez dudas del impacto de este principio, piensa en esas veces en que alguien entra a una habitación con una actitud positiva y parece iluminar todo a su alrededor.
Esa energía no solo cambia su realidad, sino también la de los demás. Tú puedes ser esa persona. ¿Suena casi mágico? Lo es. Pero también es un proceso que requiere intención, práctica y, sobre todo, paciencia. Ahora vamos a adentrarnos en algo increíblemente poderoso, tu vibración energética. Puede sonar un poco abstracto, pero te aseguro que es más real de lo que imaginas. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, emite una frecuencia, y esa frecuencia es como un imán que atrae experiencias, personas y oportunidades que están en sintonía con ella. Piensa en esto como si tuvieras una linterna en tus manos y estuvieras en un lugar oscuro, donde apuntes esa linterna, iluminarás y podrás ver lo que antes no podías ver. Tus pensamientos funcionan exactamente igual, enfocan tu energía hacia aquello que deseas o hacia lo que temes. En otras palabras, hacia lo que tú mires o te enfoques, eso es lo que atraerás, porque es lo que puedes ver. Y esa es la clave: si tus pensamientos están llenos de gratitud, esperanza y amor, estás emitiendo una luz brillante, una frecuencia elevada que atraerá cosas positivas hacia tu vida. Pero si tus pensamientos están enfocados en la frustración, el miedo o la queja, tu linterna estará apuntando hacia lo que no quieres, y eso es lo que seguirá apareciendo en tu camino. Y ahora que ya sabes que tú tienes el poder de elegir cómo quieres que sea tu vibración y tu día a día, vamos a ver cómo puedes elevar tu vibración, para que puedas sintonizarte con la frecuencia que quieres atraer. Prueba hacer este ejercicio cada mañana. Siéntate cómodamente en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Luego piensa en 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes logros o pequeños placeres, el aroma del café, el abrazo de alguien que amas o simplemente el hecho de estar vivo. Y mientras sientes esa gratitud, repite mentalmente esta afirmación: hoy atraigo lo mejor para mí. Haz este ejercicio cada mañana durante una semana y observa cómo cambia no solo tu energía, sino también lo que empieza a suceder a tu alrededor. Te sorprenderás al darte cuenta de que lo que antes parecía inalcanzable, comienza a sentirse más cercano, más posible. Y recuerda tener presente que tus pensamientos dirigen tu energía y, por lo tanto, el rumbo de tu vida. Toma el control, apunta tu linterna hacia lo que deseas y deja que tu vibración sea la guía hacia una realidad que refleje los sueños que quieres alcanzar. Sin embargo, es fácil mantener una mentalidad positiva cuando todo va bien, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando enfrentas obstáculos? Aquí es donde muchos abandonan la práctica de la ley de atracción. Pero es en esos momentos, cuando la ley de atracción se convierte en una herramienta aún más poderosa, y cuando más necesitamos confiar en su proceso. Recuerda esto: los obstáculos son parte del proceso. No son señales para rendirte, sino para crecer. Están ahí para mostrarte algo que necesitas aprender, para fortalecerte y, muchas veces, para redirigirte hacia algo incluso mejor de lo que habías imaginado. Entonces, ¿qué hacer cuando te encuentres frente a un desafío? Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? Recuerda que cada obstáculo lleva consigo una lección. Quizás te está enseñando paciencia, resiliencia o incluso una nueva perspectiva que será clave para tu éxito. Por ejemplo, si pierdes una oportunidad, en lugar de frustrarte, recuerda que fluir también hace parte de la vida. Piensa en qué oportunidad más grande podría estar esperándote ahora. Y confía en que tu intuición te ayudará a superar los obstáculos de la mejor forma. ¿Y cómo puedes mantenerte alineado con tu meta a pesar de los obstáculos? En lugar de enfocarte en lo que salió mal, redirige tu atención hacia lo que quieres lograr. Visualiza tu objetivo como si ya estuviera cumplido y permite que esa imagen te motive a seguir adelante. Recuerda, tu energía es como un imán, atrae aquello en lo que más te enfocas. Si te mantienes positivo y enfocado, abrirás el camino para nuevas oportunidades. Además, aquí te entrego un secreto poderoso: incluso en medio de los obstáculos, la gratitud es tu aliada más fuerte. Cuando algo no sale como planeabas, en lugar de enfocarte en la frustración, busca algo por lo que puedas estar agradecido. Tal vez no conseguiste ese trabajo, pero ¿qué puertas nuevas se están abriendo para ti? Tal vez tu relación terminó, pero ¿qué espacio estás creando para algo más profundo y significativo?
Aquí te entrego un ejercicio práctico para mantener la positividad cuando enfrentes un obstáculo. Prueba esto. Primero siéntate en un lugar tranquilo y respira profundamente. Cierra los ojos y visualiza tu meta final. Imagina cómo se siente, cómo luce y cómo huele ese momento de éxito. Ahora agradece por el obstáculo. Dilo en voz alta: gracias por esta lección, porque sé que me está llevando a algo más grande. Luego toma una pequeña acción que te acerque a tu meta, sin importar cuán insignificante parezca. Recuerda, lo que atraes no está determinado por los desafíos que enfrentas, sino por cómo eliges responder a ellos. Mantén tu mente enfocada, tu corazón lleno de gratitud y tu energía alineada con tus deseos. Los obstáculos no son el final del camino, son el puente hacia tu siguiente nivel. Es aquí, cuando debes aprender a alinear tus pensamientos con tus deseos. Alinear tus pensamientos con tus deseos no es algo que sucede de forma automática, pero tampoco es complicado. Es como afinar un instrumento, requiere práctica, intención y un poco de creatividad. Lo emocionante es que, al hacerlo, empiezas a atraer a tu vida todo aquello que realmente deseas. Veamos cómo puedes empezar. Aquí tienes 3 ejercicios simples y muy efectivos para alinear tus pensamientos con tus deseos. 1. La visualización creativa. Crea tu película mental. ¿Sabías que tu mente no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que realmente experimentas? Es como un poderoso cine interno, donde tú eres el director y el protagonista. Dedica 5 minutos al día a visualizar tu vida ideal. No te limites a pensar vagamente en tu meta, vive esa experiencia en tu imaginación con todos los detalles posibles, desde aromas, colores, sensaciones y sonidos, hasta los pensamientos y sentimientos que tendrías viviendo tu vida ideal. Por ejemplo, si deseas un nuevo empleo, imagina cómo te sentirías entrando a esa oficina soñada. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo es el sonido de las teclas de tu computadora? ¿Te gusta el aroma del café que estás disfrutando? Haz que la escena sea tan vívida que casi puedas tocarla. Este ejercicio no solo eleva tu vibración, sino que también reprograma tu mente para buscar oportunidades que te acerquen a esa visión. Motivación extra: piensa en esto como tu ensayo general para el éxito. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo realidad. 2. Escribe tu realidad futura. Este es el poder de las palabras. Hay algo mágico en escribir tus deseos como si ya fueran realidad. Al plasmar tus sueños en papel, no solo los haces más tangibles, sino que refuerzas tu creencia de que son posibles. Toma un cuaderno especial y comienza cada día escribiendo en presente cómo sería tu vida ideal. Por ejemplo, estoy viviendo mi sueño, rodeado de personas que amo y haciendo lo que me apasiona. Mi vida está llena de alegría, abundancia y oportunidades que aprovecho con gratitud. Pero escríbelo de una manera mucho más descriptiva y detallada. No te limites a listar cosas. Escribe como si estuvieras narrando una historia, con emociones y detalles. Al hacerlo, estás enviando un mensaje claro y poderoso al universo, pero, lo más importante, estás transformando tus propios pensamientos y emociones para alinearte con lo que deseas. Si deseas atraer amor a tu vida, puedes empezar escribiendo algo como: estoy en una relación maravillosa, llena de respeto, amor y felicidad. Nos entendemos a la perfección y compartimos momentos increíbles juntos. 3. Afirmaciones positivas. Reprograma tu mente con palabras poderosas. Las palabras tienen poder, y las afirmaciones positivas son una herramienta increíble para alinear tus pensamientos con tus deseos. Cuando repites frases que refuercen lo que deseas atraer, estás literalmente entrenando tu mente para vibrar en la frecuencia correcta. El truco está en hacerlas creíbles y llenas de emoción. Aquí tienes algunos ejemplos. Soy digno de éxito y abundancia. Todo lo que necesito llega a mí con facilidad. Cada día estoy más cerca de vivir la vida de mis sueños. El amor, la alegría y la prosperidad fluyen hacia mí en todo momento. ¿Cómo hacerlo? Dedica unos minutos cada mañana o noche a repetir tus afirmaciones frente a un espejo. Mírate a los ojos mientras las dices con convicción. Siente la emoción de lo que estás afirmando, como si ya fuera verdad. Recuerda: pequeños pasos, grandes cambios.
Estos ejercicios no son tareas difíciles ni largas. La clave está en la consistencia y la emoción que pones en cada práctica. Visualiza con amor, escribe con detalle y afirma con confianza. Imagina que estás plantando un jardín. Cada visualización, cada palabra escrita y cada afirmación positiva es como regar y cuidar tus semillas. Con el tiempo, florecerá un jardín lleno de las cosas que más deseas. Empieza hoy. Haz de estos ejercicios un hábito diario y observa cómo tu realidad comienza a transformarse y a alinearse con tus sueños. Y para finalizar, mantén presente la importancia de la gratitud. La gratitud es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Es la base de la ley de la atracción y el puente que conecta lo que ya tienes con todo lo que deseas. Cuando practicas la gratitud, estás enviando al universo un mensaje claro y poderoso que dice: aprecio lo que tengo y estoy listo para recibir más. Es como si encendieras un faro que guía hacia ti más razones para sentirte agradecido. Imagina que el universo es como un amigo generoso que disfruta dándote regalos. Si cada vez que recibes algo, lo agradeces con sinceridad, ese amigo querrá darte aún más. Pero si ignoras los regalos o te enfocas en lo que falta, esa generosidad puede disminuir. La gratitud funciona igual. Cuando reconoces las bendiciones que ya están en tu vida, atraes más de ellas. ¿Por qué? Porque como dice Rhonda Byrne, estás ajustando tu energía a la frecuencia del amor, la abundancia y la alegría. Empieza con algo sencillo. Cada noche, antes de dormir, piensa en 3 cosas por las que estás agradecido ese día. Puede ser algo tan simple como un mensaje de un amigo, un momento de risa o un atardecer hermoso. De hecho, las cosas más simples suelen tener el mayor impacto. Y si prefieres, escribe estas cosas en un cuaderno especial. Este acto no solo te ayuda a terminar el día con una energía positiva, sino que también entrena tu mente para buscar lo bueno en cada momento. La gratitud cambia tu vibración energética al enfocarte en lo positivo, y esto atrae más cosas por las que estar agradecido. Es como si abrieras las puertas a un flujo constante de abundancia y felicidad. Por esto, trata de llevar la gratitud un paso más allá. Haz de la gratitud un hábito constante, no solo una práctica nocturna. Durante el día, toma pausas para agradecer en silencio. Por ejemplo, cuando tomas tu café. Cuanto más agradeces, más razones encontrarás para hacerlo. Esta práctica constante no solo transforma tu perspectiva, sino que envía una señal al universo de que estás listo para recibir aún más. Y lo mejor es que no importa dónde estés o lo que estés enfrentando, siempre hay algo que agradecer. Recuerda que la gratitud no es solo una práctica, es un estilo de vida. Es la clave para desbloquear un flujo infinito de alegría, amor y abundancia en tu vida. Así que empieza hoy. Da gracias por lo que tienes, por lo que eres y por lo que está en camino. Porque cuando agradeces, abres la puerta a lo extraordinario. La ley de la atracción no es magia, pero sí es poderosa. Es un recordatorio de que, al alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus más profundos deseos, tienes la capacidad de transformar tu realidad de maneras sorprendentes. Piensa en esto, todo lo que has logrado o experimentado hasta ahora, comenzó con un pensamiento. Y así como esos pensamientos te trajeron aquí, también pueden llevarte a donde realmente quieres estar. El cambio siempre comienza dentro de ti. Cada pensamiento positivo, cada momento de gratitud, cada visualización clara de tu meta está construyendo el futuro que deseas. Puede que no veas el cambio de inmediato, pero créeme, está ocurriendo. Es un proceso que requiere confianza, consistencia y fe en que el universo está trabajando contigo, no en tu contra. A veces, el camino hacia tus sueños puede parecer largo o lleno de desafíos, pero la verdad es que todo lo que deseas ya está en camino hacia ti. Lo único que necesitas es mantener tu enfoque, elevar tu energía y abrirte a recibirlo. Por eso hoy quiero que hagas una pausa y te preguntes, ¿qué es lo que realmente deseo atraer a mi vida? No importa qué tan grande o pequeño sea ese deseo, lo importante es que lo sientas en tu corazón y te permitas creer que es posible. Porque, créeme, lo es. Si este video resonó contigo, si te hizo sentir que puedes tomar las riendas de tu destino, no te quedes con este mensaje solo para ti.
Dale un like, compártelo con alguien que también esté listo para transformar su vida y suscríbete a este canal. Aquí estamos para acompañarte en este viaje hacia la vida que siempre has soñado. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que deseas atraer a tu vida? No tengas miedo de soñar en grande, porque el universo siempre está listo para sorprenderte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las infinitas posibilidades de tu poder interior. Hasta pronto.